7 minutos. Bueno, vamos a hablar de pensiones. Finalmente está en línea el doctor Cristian D'Alessandro, es abogado previsional. Lo vamos a saludar. Doctor, buen día. Gracias por venir tempranito aquí a Radio El Mundo. Soy Silvina Brandimarte. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buenos días, Silvina. Un placer escucharla. Bueno, me gustaría tener una primera mirada sobre esta situación que ha atravesado el gobierno, ¿no? Que por un lado afronta lo que considera es una necesidad de revisar qué ocurre con este mundo de las pensiones, a quienes se otorgan, cómo, cuánto, de qué manera, que produce un movimiento, pero que en ese movimiento, quitando la posibilidad de beneficiarios de cobrar el dinero, en realidad lo que ha surgido durante estas últimas horas es que ha quitado las pensiones a personas que evidentemente las necesitan. ¿Nos puede explicar qué ocurre con ese universo? ¿Se financia la política, por ejemplo, a través de las pensiones por discapacidad? Mire, a ver, yo me resisto a creer que, como dijo la ministra y el equipo de gobierno, esto sirva para producir corrupción o producir actos espurios con el otorgamiento de pensiones no contributivas mal dadas o con clientelismo político. En un universo de 5 millones 6, pongámosle, porque 5 son los oficiales que están reconocidos por el censo, pero no están incluidas otras discapacidades que también lo son. 6 millones de personas que tienen discapacidad. Hay un millón, más o menos 1 millón de pensiones no contributivas asistenciales por discapacidad. Y el resto de este 1.500.000 pensionados no contributivos, incluye madres de 7 hijos y pensiones a la vejez. O sea que 1 millón en un marco de 6 millones de discapacitados, de personas con discapacidad, en un país de 40 millones argentinos. Lógicamente que puede llegar a haber algún vivillo que está cobrando algo que no corresponde, pero por ese vivillo que está cobrando algo que no corresponde no pueden pagar lo que hasta ahora vino, que eran 70.000 personas a las que le cortaron la prestación, que directamente se enteraron, como ya corrió la noticia por todos lados, cuando fueron al cajero a cobrar o pretender quitar parte o todos los 4.400 pesos que cobran. Perdón, ¿de cuánto es el monto de la pensión? La pensión no contributiva son 4.400 pesos. O sea, imagínense que a esta gente que tiene que vivir con 4.400 pesos, tiene una condición de vulnerabilidad doble, porque por un lado la ley dice que tiene que tener, que no tiene que tener, mejor dicho, nada a su nombre, no tiene que tener medios de fortuna, no tiene que tener bienes, no tiene que tener plata, vivir en la pobreza. Y en segundo lugar, la segunda vulnerabilidad que este gobierno se metió en algo tan sensible es que tiene que tener un grado de incapacidad, que en este caso es laborativa, porque se equivocaron mucho y confundieron mucho el tema del certificado de discapacidad, que es el famoso certificado que sacan los hospitales públicos, con esta incapacidad laborativa que tiene que tener un 76%. Imagínense, Silvina, que en el ámbito de lo que es tener el 76%, yo siempre digo lo mismo, si el 100% es la salud, si el 100% es estar sano, si se permite el término, tiene que tener 76% de incapacidad, o sea que tiene que tener más incapacidad que salud, o sea que tiene que estar más muerto que vivo la persona que la tramita. Entonces, sobre esa situación, en un ambiente con esta extrema vulnerabilidad, con la incapacidad que también se toma como una vulnerabilidad doble, una persona en un mundo de 1 millón, que haya un vivo, no puede ser pagar ese pato de la boda, quitándole una prestación, algo, a todos por uno, porque seguramente puede llegar a ver. Me imagino, ¿no? Porque, a ver, una cosa es obviamente el derecho que corresponde para una persona que, si una persona que está en el pleno de sus capacidades no encuentra trabajo, una persona que está discapacitada, que
que por allí tiene alguna discapacidad en particular, se hace mucho más difícil de ser contratada. Si este tipo de personas las contrataba el Estado por una ley y tampoco las contrata, me imagino que debe ser bastante delicado. Ahora, sería muy violento también encontrar personas que financian políticamente o punteros que detrás de favores políticos también te lo cambien por una pensión. Creo que eso es muy grave. Yo no tengo una mirada restrictiva sobre la revisión, pero me parece que queda absolutamente fuera de lugar restringirle ese ingreso, que además por otro lado es bajo, a una persona que por allí vive con sus padres que son ancianos, padres que mueren por el camino, esas personas quedan solas, que no necesariamente tienen un ingreso. Me parece que eso es muy delicado también. Digo, a ver, el gobierno dice, damos marcha atrás, si nos equivocamos, pero sigue una política de revisión. Entonces, ¿cómo cree usted que debe procederse para evitar situaciones que sean tan delicadas como esta? Mire, se dieron varios hechos que yo quiero analizar. Algunos vamos a analizar, a ver, los principales. Sí, son dos o tres. Los principales, empecemos. Los principales. ¿Por qué dar marcha atrás el gobierno a esta medida? Primero y principal, porque para mí esto no se imaginaba que iba a explotar en las manos, esta situación. Todo el mundo salió. Y acá estamos hablando de todo el mundo, no estoy hablando de que se hizo oportunismo partidario. A mí no me interesa el partidismo en esta situación. A mí me interesa la persona que se quedó sin el beneficio. Dos, qué casualidad que en el contexto una foto del Papa Francisco abrazando a un niño con discapacidad con una frase que está en el golpe al corazón. Ayer mismo, esa es una clara respuesta de un Papa que está mirando a la Argentina muy detenidamente. Y tres, la realidad es que en el análisis este gobierno dice, porque salió ayer, ¿no? Porque la revisión es, ahora vamos a devolver el dinero y llevar tranquilidad porque la semana que viene va a estar el dinero en la cuenta, más allá de que vamos a revisar. ¿Qué es lo que tendrían que haber hecho? Revisar dejando y luego, si hay algún vivillo, intimarlo a que presente la documentación para demostrar su no pobreza. Ahora, sobre esta situación, y lo que quería decir es que este análisis de ir a revisar, dice este gobierno, y la ministra dijo, hay un error de aplicación de criterios. A ver, error de aplicación de criterios. ¿Cuál es el criterio? Si el criterio que aplicaron, que era el decreto, que estaba vigente, está bien aplicado si se aplica ese criterio. ¿Por qué? Porque el decreto lo dice clarito. No se puede dar a esto y a esto. Entonces se aplicó bien ese criterio. Bueno, en todo caso habrá que revisar si lo que viene es el mismo criterio o es uno diferente. Ahora, doctor, estamos hablando con el doctor Cristian D'Alisandro, que es abogado previsional. ¿Cómo se explica el hecho de que haya pueblos que tienen más pensionados por discapacidad que habitantes? Mire, hay varias explicaciones. Yo no conozco la realidad de ese pueblo. No me acuerdo los pueblos, los nombres, permítanme. Bueno, pero ¿cómo se puede explicar? Eso no existe ningún análisis, ¿no? Hay varias explicaciones. Una, que puede llegar a haber oportunismo clientelismo. Dos, que, como me explicaron ayer, muchas personas con discapacidad que están en el tema de la política social, que hay pueblos en el interior, sobre todo en la parte del norte, que tiene una minera, y esa minera tiene una complicación muy grande porque familias enteras están están teniendo cáncer. En la familia, en el componente de familia de 5 personas, en ese pueblo que no el de Córdoba, otro. El de Córdoba es Guanaco Muerto, donde el 70% de la población tiene una pensión por invalidez. Bueno, yo ahí desconozco, pero yo le digo lo que me contaban esta gente. Que hay una minera, no en ese pueblo de Córdoba. ¿En qué provincia? Mire, me lo dijeron. No, bueno, entonces si es muy impreciso no se puede traer el ejemplo, porque es como me contaron donde me contaron. No, yo le digo, a ver, no recuerdo ahora el nombre del pueblo, me lo dijeron al aire de un canal de televisión, me lo dijeron, lo que pasa es que yo no recuerdo el nombre, que fue uno de los ejemplos que se utilizó. Que hay una minera donde hay de la población, muchos están enfermos de cáncer. Entonces hay que revisar, si hay un pueblo, para volver a la generalidad, que tiene muchísima gente con estas pensiones no contributivas, tienen que ir a ese pueblo y ver el porqué.
el clientelismo, quitarle a lo que corresponda. Si hay enfermedades graves, como hay un antecedente de mineras, o el tema de las hojas, explicaban el otro día, ayer en el Congreso, sí, mucha gente con discapacidad, estuvimos reunidos en el Congreso, que justamente hay pueblos que tienen problemas del riego con agroquímicos, sí, exactamente. Agroquímicos. Entonces, estas son las explicaciones. Yo no puedo dar fe. Bueno, pero de todas maneras, si usted tiene un pueblo de 500, si tiene los 500 afectados, no puede tener 600 pensiones, ¿no? Claro, ese es el tema. ¿Cómo compatibilizar al que se pasa de listo con el que necesariamente que tiene que tener ese derecho? ¿Y por qué se le recorta al que lo necesita? Eso me parece que es complicado. ¿A usted le da satisfacción las declaraciones que tuvo Carolina Stanley? ¿Le parece que cierran allí con lo que se ha dicho? Mire, le quiero cerrar una cosita que ve con esto. Bueno, yo le hice una pregunta, si por favor me lo puede responder. Quiero cerrar esto y que le respondo. A mí me gusta responder todo. Pero hay pueblos que las oficinas de discapacidad, bien, están en otros kilómetros. Entonces hay gente que se tiene que ir de un pueblo al otro a tramitarla. Eso también hay que cerrarlo y dejarlo bien claro. Y lo que dijo la ministra, hay cosas desafortunadas. ¿Por qué? Porque ella dijo error de aplicación de criterio, como le digo, y ese error de aplicación de criterio es una sumatoria de errores que hemos visto durante todo este año y medio, año y pico del gobierno. Ahora, doctor, discúlpeme, lo llamé para hacerle preguntas y para tener respuestas, por favor. ¿Y cómo se analiza el tema de las más de 100.000 pensiones que fueron dadas de baja en el año 2015? Que no tuvieron tanta repercusión, que fueron durante el gobierno de la doctora Cristina Fernández. Se analiza de la siguiente forma. Hubo un sistema de inclusión previsional de tipo contributivo. De ese colectivo de personas que cobraban algún tipo de beneficio asistencial, pasaron a tener su jubilación, sea por ama de casa, es decir... Sí, pero ese era otro régimen. Yo le hablo de las mismas, estas por invalidez, por discapacidad, que también se bajaron. Le estoy explicando, se bajan porque se dan otra prestación, se quita esta prestación para ser otorgada otra de mejor rango, o dos, se bajan muchas por fallecimiento, siempre hay bajas y altas. En este caso se explica porque usted tiene una masa de pensiones no contributivas que fueron dadas de baja, pero que a su vez en el sistema contributivo de jubilaciones por ama de casa, es decir, sin aportes, subieron. Y eso es la explicación. Pero yo le estoy hablando no le estoy hablando del sistema en general. Estamos hablando de las pensiones por invalidez. ¿Se entiende lo que digo, no? A mí me parecía muy interesante, al contrario de lo que a muchos colegas, a mí el régimen de inclusión de personas que por allí pudieron acceder a una pensión, a una jubilación, me parece interesante. No estuvo bien el tratamiento de pirámide, pero lo que se está hablando es de 100.000 personas con discapacidad que fueron dados de baja. Por eso apuntaba a tratar de tratar este tema. Pero por eso le digo, se dan de baja un beneficio no contributivo para darle otro beneficio a muchas de tipo contributivo, es decir, la moratoria. Sí, pero el tipo de pensión, estamos hablando de cosas distintas, doctor. El tipo de pensión y de jubilación de beneficio para discapacitados es uno, salvo que haya habido alguna irregularidad y se lo haya disfrazado y lo hayan puesto con otro nombre. No, señora, a ver, yo le explico lo que es. Hay gente personas con discapacidad, que pudieron adquirir la edad de 65 años el hombre y 60 años la mujer, con esa pensión no contributiva asistencial. Sí. Si cumplen las condiciones para poder acceder a una jubilación pagándola sin aporte como hubo, esa persona renuncia al beneficio no contributivo y pasa al contributivo nacional con mejores requisitos. Aunque se trate de una persona discapacitada y que, como estamos hablando, no puede trabajar porque tiene el 75% de discapacidad. Bueno, por eso, no puede trabajar, pero compra el beneficio. Ha comprado mucha gente. ¿Cómo que compra el beneficio? Comprado en el sentido, cuando hablamos en el término previsional, comprar la moratoria significa ajustarse al plan de facilidad de pago, pagarla en cuotas de 60,
como la jubilación de ama de casa que usted seguramente habrá conocido, su vecina, su no, bueno, su amiga, yo he tenido que informarlo, por supuesto, como corresponde, pero la verdad que es un tema que me hace ruido sobre los años que pasaron y me parece que, y me sigue haciendo ruido con estos recortes que se produjeron y además ni siquiera se comunicaron. Yo espero que si hay que hacer una revisión porque hubo un financiamiento de política o algún vivillo o algún trucho, salga a la luz, porque es terrible. Lucrar con una persona que necesita un beneficio de este tipo es tremendo. Y hacer política con esto me parece que también es inaceptable, ¿no? Usar a los discapacitados para hacer política. Claro, Silvina, si me permite, es lógico lo que usted dice. Nadie está discutiendo de que si no hay un vivillo, que vaya y que se investigue y que metan preso a quienes tengan que meter preso y que devuelvan el dinero que se malgastó, mal invirtió en esa persona. Lo que yo no concibo es el procedimiento por el cual se dio de baja todo, cayeron justo por pecadores. En esa volteada se quedaron sin por lo menos un mes como mínimo, hay que estar con más tiempo de suspensión. Y lo que tendría que haber hecho el gobierno es, bueno señores, hay una ley que ustedes tienen que cumplir como gobierno, que la ley por lo menos y como mínimo de procedimiento administrativo, y hay una convención internacional que Argentina ratificó, que dice que los discapacitados, las personas con discapacidad, son sujetos plenos de derecho. Bueno, entonces, vamos a citar a todo el mundo que venga, que pruebe que su beneficio esté bien o mal otorgado. Si está mal otorgado, se lo vamos a quitar. Ahora, doctor, ¿eso es lo que tiene que hacer una persona después de lo que se han anunciado anoche? ¿Tiene que volver a probar que es una persona con discapacidad? Pero vamos al hecho práctico, no lo que a nosotros nos parece. Vamos al hecho práctico. Una persona que no cobró su pensión, que no cobró su jubilación por discapacidad, después del anuncio de anoche, ¿qué tiene que hacer? ¿Volver a demostrar que es discapacitado o esperar a que se le acredite el dinero automáticamente? Por el momento, según la ministra, hay que llevar sin tranquilidad, la semana que viene va a tener el dinero. Luego, si se le pone el tren de revisar y de mirar cada una de las prestaciones, van a tener que revisar dos cosas. Primero, que no tienen, o que tienen, mejor dicho, la incapacidad del 76%. Y dos, demostrar el grado de vulnerabilidad económica, es decir, que sobre sus situaciones de económica propia o la de su grupo familiar no tienen dinero suficiente para poder vivir. Le hago una pregunta para que quede claro toda esta cuestión. ¿Cuál es el límite que marca la vulnerabilidad económica? Por ejemplo, en la Argentina se permite que una persona tenga un acceso con beneficios para comprar un auto para personas discapacitadas, ¿no? Me imagino que si tiene un auto para persona discapacitada no le van a quitar el ingreso, ¿o sí? ¿Cuál es ese límite que mide económicamente la vulnerabilidad? El límite es el decreto que se aplicó. Pero en dinero, digo, ¿tiene algún punto como para decir? A ver, en números. El límite es el decreto, y el decreto dice, el que tiene 3 haberes mínimos, el grupo familiar o la persona, para estar más concreto, la persona que está al cargo de la persona con discapacidad, 3 haberes mínimos previsionales como sueldo, hoy 19.000 y pico de pesos, el que corta por encima de 19.000 y pico de pesos pierde el beneficio. El que tenga un bien de un auto o una casa pierde el beneficio. Esto lo dice el decreto. Por eso el decreto está bien aplicado. El problema es que esta gente, este gobierno, se olvidó que después de ese decreto del año 97, en el 2014, que vino la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene supremacía sobre la Constitución Nacional, y que dice que no se le puede dejar de dar el derecho a las personas con discapacidad porque son sujetos plenos de derecho, valga la redundancia de todos los derechos que dije. Bien. Entonces, sobre esa situación hay un decreto que estuvo bien aplicado, pero en realidad esa aplicación es errónea porque ya el decreto no existe más por el uso de la Convención Internacional. Sí, no debería haber existido. Un marco legal que lo supera. Doctor Cristian de Alessandro, abogado previsional, le agradezco mucho estas preguntas y respuestas, tratando de acercar algún tipo de solución o de poner un poco más clara la situación de aquellas familias que obviamente se vieron muy preocupadas porque este mes fueron a buscar el dinero de la pensión, familias que tienen una persona discapacitada y no lo encontraron. ¿Esos 4.000 pesos eran?
4.400 pesos. Perfecto. Ahora hay que llamar tranquilidad, dicen que la semana que viene se va a poner la plata en el bolsillo de la gente, hay que ver, y en todo caso que empiece la revisación caso por caso, pero sin quitarle el beneficio. Pero era lo que debieran haber hecho. No vendremos después con esto, que veo que está de moda hablar de la industria del juicio, ¿no? No vendrá después de ser una andanada de juicios. ¿Usted coincide con esto de la industria del juicio laboral? No, mire, en el gobierno anterior, los abogados, en ese tiempo, los abogados que nos dedicamos a la previsión social eran los cucos. En este gobierno, los abogados laboralistas siguen siendo los cucos. Siempre ponen el ojo y despegan de los actos de corrupción propios, de los actos, y ellos mismos, en este gobierno, tienen grandes empresas que manejan todo prácticamente los actos de gobierno. Usted sabe, Silvina, que en el mismo PAMI, por ejemplo, el ejemplo más claro, hay contrataciones de empresas que son propias del gobierno, de los funcionarios del gobierno. Entonces, ¿sabe qué pasa? Siempre se le endilga para despegar al que trabaja. En este caso, los abogados. Y no defiendo abogados, ¿eh? Yo soy abogado, pero no defiendo a mis colegas. Pero yo sé que la industria del juicio no es así. Lo real de que se llevan a cabo estos juicios laborales es porque hay una realidad social, laborativa, que hace que muchos terminen judicializando el asunto porque no les queda otra, pero no por una industria del juicio. Bien, doctor Alessandro, muchísimas gracias. Que tenga muy buen día. Hasta luego. Ahí estamos. Seguro que se va a generar alguna polémica, ¿no? Si vos sos abogado, si tenés una mirada distinta, si trabajas en alguna otra rama del derecho, me vas a decir que el que no aplica lo que dice el decreto está teniendo un mal desempeño, ¿no? Eventualmente un incumplimiento de las funciones. A lo mejor hay que revisar todo este sistema desde el punto de vista del sentido común. Que tu mamá y tu papá ya han tenido un departamento, se murió uno, vos estás discapacitado, distinto tipo de discapacidad, en un 76% de tu cuerpo, no tenés derecho a tener algún tipo de pensión o de ingreso, no podés trabajar. Entonces, ¿a qué hace política con esto, la verdad? ¿Tener algún tipo de pensión o de ingreso? No podés trabajar. Entonces, ¿a qué hace política con esto, la verdad?